Bien, vamos a ver los problemas. Aquí esquipear. A anotar los datos del primer problema. Sí, es... Dice que, ¿cuál es la velocidad en radianes por segundo de una rueda que gira a 600 RPM? ¿Qué son 600 RPM? 600 RPM son revoluciones por minuto. Bien. Y yo quiero llevar esto a radianes por segundo. En la primera parte, en la primera pregunta del primer problema, solamente tengo que hacer una conversión. Bien, es lo único que debo hacer, una conversión, porque estamos hablando de radianes por minuto y usted lo quiere llevar a radianes por segundo. Bien, entonces vamos a hacer la conversión. La conversión es que una revolución tiene 2 pi radianes. Bien. Y que obviamente un minuto, ya usted sabe que tiene 60 segundos. Esto me va a dar mi respuesta. Bien, yo hago esa multiplicación. Tengo que multiplicar 600 por 2pi. 600 por 2pi. Y dividirlo entre 60. Eso me da 62,83 radianes por segundo. ¿Qué son radianes por segundo? Lo que conocemos como W. Bien, lo conocemos como W, que es la velocidad. ¿Para qué me sirve esto? Para la segunda parte. Bien, la primera parte es una simple conversión. Fue todo lo que hice. Bien, no hice más nada. En la segunda pregunta me dice, si el diámetro de la rueda es 10 centímetros, quiero calcular la velocidad lineal en un punto de su periferia. Entonces ahora quiero calcular la velocidad lineal. La velocidad lineal es la letra V. Quiero calcular V. Y hay una fórmula que dice que V es igual a W por R, que es el radio. El problema no me da el radio, me da la D. ¿Qué es la D? El diámetro, que vale 10 centímetros. Pero con el diámetro yo puedo calcular el radio. ¿Por qué? Porque el radio es igual al diámetro entre 2. Entonces el radio es igual a 10 centímetros entre 2. Por lo tanto, el radio vale 5 centímetros. Bien. ¿Qué ocurre? No puedo trabajar eso en centímetros. Tengo que llevarlo a metros porque la velocidad sea en metros por segundo. Entonces, voy a hacer una pequeña conversión aquí. 5 centímetros. 1 metro tiene 100 centímetros. Hago esa división. 5 entre 100. Eso me da aquí 0,05 metros. Entonces ya tengo todos mis datos. Tengo W y tengo mi radio R. Ya puedo calcular la velocidad lineal, que va a ser igual a 62,83 radianes por segundo, entre segundo por 0,05 metros. Hago esa multiplicación, una multiplicación, y me da mi resultado. Bien. Voy a multiplicar 0,05 por 62,83. Y ahí está mi respuesta. Es, a ver si me da 62,83 por 0,05. Me da 3,1415 metros entre segundos. Y ahí está mi respuesta del primer problema. Así resuelve el problema número 1. La primera parte, la primera pregunta era una simple conversión para encontrar la velocidad, bien, en radianes por segundo. Esa es la primera. Bien. Luego de ahí, uso esa velocidad con el diámetro que me dan, que lo utilizo para calcular el radio, para entonces yo tener lo que se llama la velocidad lineal que me pide el problema. Bien. Entonces, ese es el problema 1. Voy a pasar al problema 2. Mire que lo hice rapidito. No tuvo tanta complicación ese problema. Porque no es un problema complicado. Ahí nada más le tocaba leer.
Si lo analizaba y lo leía bien, no había problema. Bien, voy a borrar. Se borró de todo. Bien. Borrar aquí. Entonces, voy a leer el segundo problema. El segundo problema dice, voy a ir anotando. La rueda de una bicicleta tiene 10 centímetros de radio. Bien, tiene un radio de 10 centímetros. La rueda de la bicicleta. Y gira uniformemente a razón de 35 vueltas por minuto. Gira uniformemente a 35 vueltas por minuto. Cuando estamos hablando de vueltas por minuto, estamos hablando de W igual a 35 vueltas por minuto. RPM. Revoluciones por minuto. Bien. Vueltas por minuto. Entonces me dice la A. La velocidad angular en radianes por segundo. Ya sabemos que W es velocidad angular. Entonces yo lo único que voy a hacer es lo mismo que hice en antes. Una conversión. W es igual a 35 vueltas por minuto. Y voy a hacer la misma conversión. 2 pi radianes equivale a un... Fue ahí. 2 pi radianes equivale a una vuelta, para poner vueltas, multiplicado por un minuto que tiene 60 segundos. Eso me va a dar la nueva W. Este se va con esto, este se va con esto, y hago la multiplicación. 35 por 2 pi dividido entre 60. Eso me da 3,67 radianes entre segundos. Y ya hice la primera parte del problema. La parte A, acabo de calcular la velocidad angular. Ahora me dice que calcule la velocidad lineal en un punto de la periferia de la rueda, lo mismo que hicimos en antes. ¿Cómo calculamos velocidad lineal? V es igual a W por R. Ya tengo la R directo, pero está en centímetros, la voy a pasar a metro. Metro tiene 100 centímetros. 10 entre 100. Eso me da 0,1 metro. Entonces voy a multiplicar 3,67 radianes entre segundos por 0,1 metro. La velocidad lineal va a ser igual, debería darme casi igualita. Me va a dar 0,367 metros por segundo. Bien. Ya resolví la parte B. Ahora me falta la parte A. Bien. De la parte C, perdón. Bien. Hasta aquí no debe haber complicaciones. Ya lo hicimos en el primer problema. Igualito. Todo va igual. Voy a borrar. Ya copiaron. Voy a borrar. Entonces voy al problema. Voy a la parte C. En la parte C me pide el ángulo. Me dice. Me dice calcular. Dice ángulo girado en la rueda en 30 segundos. En 30 segundos tengo que calcular cuánto ha girado esa rueda en 30 segundos. ¿Qué fórmula yo voy a utilizar? Hay una fórmula que dice lo siguiente. Dice ángulo igual a ángulo inicial más W por R. ¿Bien? Perdón, por R no, por el tiempo. Entonces vamos a ver. El ángulo va a ser igual al ángulo inicial. ¿Cuál es? 0. Más W, que ya lo tengo, 3,67 radianes en 3 segundos. Y el tiempo son 30 segundos. Bien. Voy a hacer la simple multiplicación de este con este y ya me dará el ángulo. Sería 3,67 por 30. Me da 110,1.
lo cual es mi ángulo en radianes. Estamos hablando en radianes. Radianes. Y ahí acabo de calcular el ángulo, perdón, esto no se va esto, que me pedía el problema. Bien, con eso ya terminé la parte C. Me falta la parte D. Bien, número de vueltas en ese tiempo, o sea, los 30 segundos. Quiero saber cuántas vueltas dio en 30 segundos. Bien, tengo que calcular cuántas vueltas dio la rueda en 30 segundos. Bien. Entonces, tengo que hacer una conversión prácticamente. Bien. Una conversión. Vamos a ver la conversión. A borrar aquí. La D, ¿cómo la hago? Ya yo tengo el ángulo y sé que son 110,1 radianes. Pero no sé cuántas vueltas él dio en ese tiempo. Para yo saber cuántas vueltas él dio, lo que yo voy a hacer es que los 110,1 radianes lo voy a llevar a vueltas, porque estamos hablando de grados en radianes, así que lo voy a llevar a vueltas. Voy a multiplicarlo por la ecuación que era una vuelta, equivale a 2 pi radianes. Elimino los radianes y me debe dar las vueltas. Sería 110.1 dividido entre 2 pi. Y eso me da que él da en ese tiempo 17,5 vueltas. O sea que casi 18 vueltas. Bien. Y ya terminé mi problema número 2. Así resuelve el problema 2. Bien. La parte C y la D era la que no habíamos visto. La parte C utilizo esta fórmula. Ya tengo la velocidad angular, tengo el tiempo que me da el problema en 30 segundos, me da el ángulo en radianes. Luego ese mismo ángulo lo utilizo para calcular la vuelta, porque obviamente está en radianes, y hay una conversión que me permite llevar de vueltas a radianes. Bien, muy importante eso. Ok, listo. Ahí está él. Si usted no lo quiere hacer así, hay otra forma de hacerlo. Al principio del problema me dieron 35 vueltas, ¿se acuerda? Esas vueltas yo las puedo multiplicar por los 30 segundos que lo llevo a, ¿cómo se dice? A minutos, que sería por 0.5 minutos. Y ahí me debe dar el mismo resultado. 35 por 0.5 me da igual a 17,5 vueltas. Sea como sea, me da el mismo valor. ¿Bien? Esas son las dos formas de hacer la parte de ese problema. ¿Bien? ¿Tiene alguna pregunta? Ahí está claro, ¿no? No están complicados los problemas. Bien. Bien, voy a borrar. Voy a hacer el 3 antes que se me acabe el tiempo. El problema 3 es sencillo también. ¿Qué me dice el problema 3? Un jugador de baloncesto realiza un mate con un balón para encestar. Antes de caer al suelo, se queda colgado un instante sobre el aro, desviando su posición de equilibrio 23 centímetros. Bien. Su posición de equilibrio se movió 23 centímetros. ¿Ok? 23 centímetros, vamos a poner lo que es X. ¿Ok? Es la distancia en la que él se corrió 23 centímetros. Bien. Luego dice que sabiendo que la masa del jugador es 117 kilogramos. Bien, sabiendo que la masa, él tiene una masa de 117 kilogramos. Dice, asumiendo que el aro se comporta como un muelle elástico, determine la constante de elasticidad. O sea que quiero calcular K. Bien. En la ley de Hooke me dice que la fuerza es igual a K por X. Bien. Pero yo no tengo la fuerza. La fuerza la puedo calcular. Fuerza es igual a la masa por la gravedad.
la fuerza va a ser igual a la masa del baloncestista o del joven multiplicado por la gravedad de la Tierra. Eso me va a dar la fuerza. Yo voy a hacer esa multiplicación, 117 por 9.8, y eso me da 1146,6 newtons. Es lo que me da de fuerza. Bien, esa es la fuerza. Ahora, que ya yo tengo la fuerza, yo puedo aplicar la ley de Hooke que dice que fuerza es igual a K por X. La fuerza ya la tengo, son 1146,6 newton. La K es lo que quiero, que es la constante de elasticidad, que es lo que me está pidiendo el problema, porque me está pidiendo determine la constante de elasticidad del aro. Y la X lo tengo, que son los 23 centímetros. Pero yo no puedo usar eso en centímetros, ¿bien? Eso tengo que hacer una conversión y llevarlo a metros. ¿Bien? Tengo que llevarlo a metros. Esto lo voy a dividir entre 100. Eso me debe dar 0,23, si no me equivoco. Correcto, 0,23 metros. Entonces aquí vamos a poner 0,23 metros. Y ya aquí solamente despejo. K va a ser igual a 1146,6 newton dividido entre 0,23 metros. Y eso me va a dar la respuesta del problema número 3. 1146,6 dividido entre 0,23 me da que la constante es 4,9. Así que ahí me equivoqué. Entre 0,23. La constante, escribí mal, 1146.6 entre 0,23. La constante es 4985.22. Esa es la constante de elasticidad para ese problema. Bien. Y ya terminé mi problema número 3. ¿Ok? Así realizo el problema 3. Bien.